Te voy a proponer una serie de ejercicios que puedes realizar antes de tu presentación. Están dedicados al cuello y a los hombros. Lleva la cabeza hacia la derecha, hacia el hombro derecho, despacito, manténlo un par de segundos, retorna despacio a tu posición original. Repite la escena pero hacia la izquierda, te llevas la cabeza despacito hacia el hombro izquierdo, paras un par de segundos y vuelves despacio a la posición original. Y esto lo puedes realizar un par de veces. Otro ejercicio, en vez de llevar la cabeza hacia la derecha, la llevas hacia adelante, igual que antes. Despacio la vas bajando, aguantas un par de minutos, posición original, y después vas hacia atrás, todo lo que puedas. Y vuelves otra vez a tu posición original. Una variante, intenta llevar tu oreja derecha al hombro derecho, despacio y aguantando también. Vuelves a la posición original, oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Y otra variante más, este ejercicio, lleva el mentón hacia el hombro derecho y después hacia el hombro izquierdo. Y también tenemos los hombros. Los hombros, elévalos, primero uno, después el otro, lo elevas y lo rotas hacia adelante y hacia atrás. Son ejercicios muy buenos que te recomiendo utilizar siempre antes de tus presentaciones. ¿Quieres ser buen orador? Espero que sí. Deseo que digas sí. Fórmate en las técnicas y en las habilidades necesarias para poder practicar, practicar y practicar con seguridad y con naturalidad. Y lograrás convertirte en un buen orador. ¡Feliz camino!